Bien, y es que este lunes también en conferencia de prensa la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, informó que el Liceo de Costa Rica tendría sus clases suspendidas durante toda esta semana debido justamente a esta investigación y a que se está interviniendo lo que es tanto el personal docente como los estudiantes expertos de la Universidad de Costa Rica, incluso pues están ayudándolos. Ella asegura que necesitan de ayuda antes de reiniciar con las elecciones. Y también ella fue muy enfática en asegurar que el Ministerio de Educación colaboraría con esta investigación, pero que además había que sentar responsabilidades. Esto fue parte de lo que ella mencionó ayer en conferencia de prensa. Así y bueno, ya tenemos acá a nuestros invitados, doña Laura. Nos acompaña una nutrida mesa esta mañana, está Rocío Alfaro, ella es representante de la directiva del Sindicato de Educadores Costarricenses. Nos acompaña también don Pablo Hernández, presidente de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica, don Elías Hernández, presidente de la Fundación del Liceo de Costa Rica, porque don Pablo es presidente de la Junta Administrativa y don Elías de la Fundación del Liceo de Costa Rica. Y Katia Grosser, que es directora de Vida Estudiantil del MEP, y nos van a acompañar otras figuras como Katia Rodríguez, quien es de la Dirección de Niñez y de Infancia, de Niñez y Adolescencia, de la Defensoría de los Habitantes a lo largo de esta transmisión, igual Israel Cruz, y también nos va a acompañar ex estudiante del Liceo Costa Rica, y nos va a acompañar también el padrino, no tengo aquí el nombre, del joven, de Sebastián. Un familiar de ellos nos va a estar acompañando a lo largo de esta transmisión vía Skype y vía live. Bueno, vamos a ver, hay una intervención. A mí me gustaría conocer tantas cosas sobre este tema, con tantos especialistas y tantas autoridades aquí. Hay una intervención necesaria del Ministerio de Educación. La ministra dice cosas fuertes también, ¿verdad? Ayer hubo una vigilia con cánticos, con candelas, que recordaron a Sebastián Díaz en las afueras del Liceo de Costa Rica. O sea, no es pequeña cosa, digamos, que esté intervenida una institución de tanta tradición como el Liceo de Costa Rica, porque sobre todo temen que haya toda una práctica, se haya institucionalizado la práctica del bullying dentro de este centro educativo. ¿Qué responden las autoridades? Me gustaría escuchar sobre todo a cualquiera, ya sea al presidente de la Junta o al presidente de la Fundación, a alguno de ustedes dos, porque es muy fuerte lo que se ha dicho en torno al Liceo de Costa Rica y en torno a esas prácticas que han sido, dicen, heredadas, es decir, que esto de que se tiran al tren es un reto. Ha habido artículos nada menos y nada más que el del exsecretario de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, muy fuertes en torno a este tipo de prácticas en la institución. ¿Cómo responde don Elías Hernández o don Pablo Hernández? Sí, como no, con mucho don gusto. Pablo Hernández, presidente de la Junta Administrativa, sí, buenos días. Lo primero que tenemos que decir es que en el liceo estamos de luto todos. Ha sido un acontecimiento pues que no es para jugar con él. Todos estamos muy dolidos, tenemos que hacer un proceso de recuperación. En eso está trabajando todo el personal docente, el director y todo el personal administrativo, incluyendo el personal de la Junta Administrativa que tenemos ahí ubicados en el liceo y que estuvieron en el momento. En mi opinión, ha habido intervenciones de personas que no han sido testigos del hecho, que han hablado porque les cuentan, y eso es muy delicado, porque yo decía aquí hace un rato que si somos respetuosos del método científico no debemos opinar por lo que nos cuentan otros. Hay muy pocos testigos oculares, que yo sepa, por lo menos uno, y el maquinista dos. Y se han jugado una cantidad de versiones. Ahora, el bullying no es una cuestión del Liceo de Costa Rica, es una cuestión de toda la sociedad, y no costarricense, sino de toda la sociedad de América. Esto se da en otros países, el asunto es mucho más fuerte. No podemos decir, como decía el director de la OIJ,
que haya habido o no haya habido bullying. Dejemos que la investigación termine y después veremos si hay responsables en esto, pues vendrán las sanciones respectivas. Así es que esperemos a que termine. Ahora, hay bullying en la sociedad. ¿Cómo es posible que nuestros estudiantes se suban a los buses con el uniforme y la gente les grite improperios muy, muy fuertes? ¿Verdad? Eso es bullying de la sociedad. Sí, lo que pasó en el funeral se refiere a usted, el ministerio, don Pablo Hernández. Sí, el ministerio con muy buen tino. La ministra lo dijo, sí, que le gritaban asesinos. Claro, asesinos, sí. Entonces, el ministerio con muy buen tino suspende las clases, porque ahí estos muchachos también están presionados, están impactados. Hay que hacer sin embargo, usted menciona que el bullying, que no lo podemos ligar todavía, por supuesto que no, porque hay una investigación, y que se da en todos los centros educativos. Sin embargo, la misma ministra de Educación asegura que hay un énfasis más fuerte por ser exclusivamente de hombres. Una institución educativa. Tal vez sí nos ayuda ahí don Elías Hernández, sí, para que todos vayan interviniendo, porque tenemos a muchos invitados esta mañana. ¿Sí? Claro, el problema que tenemos nosotros en el liceo, lamentablemente no es un problema solo del liceo. El énfasis que quieren darle ahora es porque lamentablemente tuvimos esa tragedia que nos tiene tan tristes a todos. En realidad, los problemas que hay en el liceo con una población estudiantil de una clase social, digamos, socioeconómica media o un poquito menos que media, son problemas bastante serios en algunos individuos y también hay privilegios en otros muchachos. Trabajamos intensamente nosotros en la Fundación Liceo de Costa Rica, estratégicamente trabajamos también junto con la dirección y con la Junta Administrativa, procurando que esos problemas se vayan resolviendo, y son problemas de índole educativa, de índole de instalaciones, a las que se han puesto soluciones muy lindas ahora, gracias a la intervención del gobierno que restableció las instalaciones nuestras. En fin, se va trabajando. Sobre ese trabajo, tal vez no se hace mucho énfasis en este momento de dolor. Claro está que hay mucho más que hacer en el futuro, pero con respecto a lo de nosotros en el liceo, sí trabajamos intensamente todos para que los problemas que afectan al liceo se vayan resolviendo y se van logrando muchas cosas buenas. Sobre eso también hay que hacer énfasis. No creo que nosotros, en realidad, en el liceo tengamos una vida estudiantil invivible, no, pero sí hay problemas de basureo intensos que creo que son parte... ¿Qué es basureo intenso? Bueno, vamos a decir bullying. Sí, de violencia, de acoso. No creo así, tan enfatizado. El bullying no es violencia. Yo digo que hay basureo en el término de que se juegan bromas pesadas, ¿verdad? Y eso es una cosa que estoy casi seguro que no es un problema solo del liceo. Para resolver este tema, si alguien cree que se resuelve solo resolviendo lo del liceo, desenfocan todo, en realidad sería un grave error. No preciso los datos exactos, pero ayer el Ministerio de Educación Pública decía que en los casos de violencia han venido bajando. En el año 2012 había más de 52,000 a nivel nacional y al 2016 habían cerca de 45,000. Sin embargo, es una cantidad bastante grande. No sé si ahí tal vez doña Katia nos puede pues ampliar un poco, ¿verdad?, sobre la situación que están viviendo los jóvenes dentro de los centros educativos. Y a mí me gustaría también saber, bueno, porque escuchando tanto a don Pablo como a don Elías, a ambas autoridades de distintos organismos, entes del Liceo de Costa Rica, bueno, ellos dicen, no es un problema, y ahora quisiera ahondar con ustedes dos también, no es un problema exclusivo del Liceo de Costa Rica. Yo creo que eso está claro, o sea, 45,000 denuncias lo clarifican, pero el punto es si hay una situación exageradamente grave en el Liceo de Costa Rica o no, que llevara a que precisamente esto se esté dando en las afueras del Liceo de Costa Rica y precisamente con un alumno del Liceo de Costa Rica. ¿Qué dice Katia Grosser? ¿Tienen datos en ese sentido? Bueno, muy buenos días a todas y a todos, muchas gracias. Del Ministerio de Educación de Vida Estudiantil. Muchas gracias por el espacio.
Y bueno, lo primero es que nos convoca a partir de un tema, como decía don Elías, muy, muy triste, que nos tiene consternados y de gran luto, y que nos obliga a ser cuidadosos, ¿verdad? Hay una familia doliente, no podemos ser irresponsables en la información que se diga o se plantee. La verdad es que nosotros en esto hemos sido muy respetuosos del sentir de la familia y también de las indicaciones del OIJ en la medida en que va a ir clarificando. Sin embargo, esto nos abre a un tema más amplio que va más allá del incidente y que nos puede poner a pensar, bueno, pudo haber ocurrido, porque esto es una especulación, nosotros, como lo dice el OIJ, preliminarmente y a partir de lo que ellos han investigado hasta ahora, no pareciera estar presente en este caso esta condición. Sin embargo, a partir de esto se ha hablado sobre el tema del bullying. Es importante decir que el Ministerio viene trabajando sobre el tema de la violencia en los centros educativos y sobre el bullying desde el 2015, también es así que el 2016 fue declarado por el Ministerio de Educación como año de lucha contra el bullying, y eso significó que todos nuestros esfuerzos durante este año, todas nuestras actividades, incluido el Festival Estudiantil de las Artes, iban dirigidos con mensajes contra el bullying, en dos sentidos. Es importante distinguir, ¿verdad?, que eso que a veces se llama una cultura entre jóvenes propia de la forma de relacionarse, que son bromas y que constituyen una forma juvenil de actuar, no puede ser legitimada, porque entonces es la manera en que más fácil se reproduce la violencia. Hay actuaciones que pueden ser una broma cuando todos disfrutamos, pero cuando hay alguien que padece y sufre, estamos hablando de que ya no es una broma, porque hay alguien que lo está sufriendo y lo está padeciendo, y otros están riendo de ese sufrimiento. Entonces, el bullying tiene que diferenciarse también de otras prácticas de violencia propiamente, que nosotros establecimos protocolos para el bullying, protocolo para las diferentes formas de manifestación de la violencia, protocolo para el tema de drogas o la problemática de las drogas, y el tema también de armas. Son diferencias que es muy importante hacerlas, porque esa sutileza significa una intervención distinta, pero además eso es los protocolos de actuación, que además fueron en el 2016 mediados pedagógicamente. Esto significa que fueron traducidos a un lenguaje fácil de usar para que cualquier persona, el consejero, el secretario, la madre de familia, el padre de familia, un estudiante pueda identificar y empezar el proceso de denuncia para que se dé el trámite. Esa es una forma de atención una vez que se presenta, pero lo otro que es muy importante es la prevención, y eso tiene que ver con fomentar prácticas de relación entre los jóvenes que se orienten hacia el respeto, hacia el cuidado de sí y de los otros, hacia una cultura de paz, hacia prácticas de vinculación no violentas, y que se comprometan con el no uso de la violencia para enfrentar sus temas, cualquiera que estos sean. Sí, discúlpeme, doña Laura. No importa, era eso, Katy, un poco lo que estaba diciendo Jennifer. Es decir, pero ustedes, digamos, el Ministerio de Educación ha tenido conocimiento o no de situaciones de bullying, de mayores casos de denuncia en el Liceo de Costa Rica o en otras instituciones. El Liceo de Costa Rica, por demás, y vuelvo a aclarar que es una institución emblemática, sin duda, pero que tiene condiciones muy particulares. Yo recuerdo, recuerdo cuando se habló y se discutía, y también don Pablo Hernández, igual don Elías Hernández, el estilo en que marcha el Liceo de Costa Rica. Se cuestionaba muchísimo que era un estilo militar y fue muy objetado. Es decir, ha tenido tradiciones, es una institución indudable, incuestionable, ¿verdad?, pero ha tenido tradiciones que podrían estar generando mayores prácticas de bullying. Es una institución que hoy se mantiene con solo población masculina en un siglo XXI. Eso es lo que quisiera saber. Bueno, ahí Laura, le voy a hacer una pequeña acotación antes de que le haga la palabra. Pueden defenderse don Elías y don Pablo, hacer uso nada del más micrófono, porque realmente he leído cosas muy fuertes del machismo tan arraigado que hay en el Liceo de Costa Rica. Así lo dicen claramente. Bueno, nada más una aclaración en ese sentido, ¿verdad?
cuando el Ministerio plantea, a partir de este evento, que nos trasladamos un equipo interdisciplinario para atender la situación, que tiene dos vías, el dolor y el trauma que representa haber enfrentado una situación de estas, pero también que tiene la otra vía, que no es al Ministerio en este momento que nos compete indagar para buscar los responsables, si es que los hay, claramente, pero que tenemos que contribuir en esa línea, porque como todo mundo espera, si hay responsables, se espera que esos responsables sean y reciban lo que corresponde de acuerdo a su responsabilidad. Esas son dos vías distintas, pero esto nos lleva, y a eso se refería la intervención del Ministerio, en esa línea de que, bueno, a partir de que estamos acá, vamos a indagar esas otras prácticas que tienen que ver con el ejercicio y si se están cumpliendo los protocolos necesarios, es decir, ¿qué significa se están cumpliendo? Bueno, que si hay un acto de bullying, se aplique el protocolo, porque puede ser que haya bullying, pero no se aplica el protocolo, entonces no es una forma de atenderlo. Y si se dan los mecanismos necesarios que se deben estar instalando, no solo en el Liceo de Costa Rica, sino en todo el país, para prevenir la violencia, porque como bien lo dicen, eso no es exclusivo del Liceo de Costa Rica. Ahora hay una particularidad, el Liceo de Costa Rica está constituido de puros hombres, y aquí tenemos que plantear una masculinidad que se pone en juego, pero que no es tampoco exclusiva del Liceo de Costa Rica, y que también el MEP, a través de la transformación curricular, ha venido planteando, ¿verdad?, esa forma de reproducir y de posicionar a los hombres para que desde muy niños sea la competencia y la demostración de fuerza y de fortaleza física, y de también la forma en que se autoafirman y se afirman hacia las otras personas. Y eso es una cosa que nosotros venimos planteando necesariamente también de buscar una solución, pero a nivel social, porque así como esta forma de reproducir la masculinidad afecta a los hombres, es producto también de violencia contra las mujeres, y a eso nos referimos con la necesidad de replantearlo. Evidentemente, si estamos hablando de un lugar donde son puros hombres, pues la masculinidad es un tema que aflora, evidentemente no lo podríamos obviar, para ver, ¿verdad? Pero aflora porque están ahí en conjunto todos puros varones. Uno podría plantear, esto está presente también en la cultura costarricense, la violencia con que se plantea resolver algunas situaciones a nivel público a veces asusta a una ¿verdad? Y cómo se enfrenta sin todavía, nosotros insistimos, no sabemos, el OIJ nos dijo un informe preliminar que nos orienta sobre ellos, donde ellos van, pero independientemente de este informe, que además va claramente, y él dijo que iba a buscar aceleradamente la posibilidad de tener respuestas más concretas, porque entiende la urgencia de esto. No, ya sé que don Elías y don Pablo quieren hablar, pero le vamos a dar la oportunidad a Rocío Alfaro, la visión. También ella es asesora del MEP, pero a la vez es miembro integral del Sindicato de Educadores Costarricenses. Asesora del sindicato. Bueno, buenos días. Sí, nosotros lo hemos estado viendo con una gran preocupación, porque más allá del caso penal particular, claramente, digamos, esto detonó y abrió, digamos, las puertas a una cantidad de reflexiones al respecto de lo que ha sido la vida en la secundaria, y algunos particularmente en el liceo, en donde desgraciadamente lo que se muestra es que nuestra sociedad ha venido normalizando la violencia, al punto que ahora parece, incluso hay gente que dice, pero ¿cómo? Si esta no es nuestra idiosincrasia. Pero si vemos los meses recientes, exactamente vemos lo contrario. O sea, tenemos cifras alarmantes de violencia hasta nuestros adultos mayores, tema de la semana pasada. Cifras alarmantes de violencia contra las mujeres. 26 femicidios. Cifras alarmantes, por ejemplo, que manejamos nosotros. 45.000 casos de denuncias de bullying. De denuncias de bullying. Si vemos la cantidad también, que es, digamos, trabajo que nosotros desempeñamos, la cantidad de denuncias por acoso sexual en el trabajo, digamos, en el sector de educación. Si vemos la cantidad de denuncias por acoso laboral, que tenemos casi a la mitad de nuestra población de trabajadores en síndrome de quemado en sus diferentes etapas. Entonces, estamos hablando de que estamos en ambientes terriblemente violentos. Veamos 3 semanas atrás, ¿qué pasó cuando hablamos de los programas de afectividad y sexualidad? Tema de afectividad es tema de cómo me relaciono con el otro, tema de que cuando la broma pasa de ser broma, efectivamente, a ser netamente violencia, ejercicio del poder, con el cual se reafirman identidades, que aquí el problema no es la masculinidad en general, sino la masculinidad
tradicional, patriarcal, tóxica, dicen incluso algunos que se refieren a sus experiencias anteriores. Digamos, en estos días ha habido mucho escrito de exalumnos del liceo y de otros colegios en donde hablan la forma tóxica en la que se construye en una época tan delicada como la adolescencia la masculinidad de nuestros varones que además en sus casas están permanentemente expuestos a la violencia, cuando hay un padre, cuando hay un tío violento, que cuando ve el equipo de fútbol que pierde, después se devuelven golpes hacia el resto de su familia, y son cosas que están estudiadas, a las cuales una respuesta como es la ley contra el acoso, que establece los protocolos, que establece la obligatoriedad de asistir, tenemos la ley de protección contra la violencia hacia las mujeres, tenemos muchas leyes, pero desgraciadamente tenemos una cultura que en la práctica sigue fomentando la violencia como forma de relacionarse. Entonces, también si pensamos, ¿por qué se normaliza? Bueno, porque la gente vive exactamente su día a día en violencia, ¿no? Violencia que puede ser estructural, ¿verdad? Desde que el salario no alcanza, violencia que puede ser el tipo de campaña política en la que estamos inmersos. Estamos a un mes de las elecciones, ustedes hablaban bien, el nivel de violencia que se está viviendo en las redes y que los muchachos participan, lo leen o participan directamente, nos está hablando de que realmente somos una sociedad violenta. Ahora, independientemente de que el caso responda a eso o no, ¿por qué todos y todas empezaron a vincularlo directamente? Porque tiene que ver con experiencias y sentimientos propios. Mucha gente, esa es la forma en la que recuerda su colegio, su etapa de colegio. Y precisamente claro. Rocío Alfaro, y ya vamos, don Elías y don Pablo Hernández. Israel Cruz, ex estudiante del Liceo de Costa Rica, está con nosotros. Él hizo un escrito sobre lo que fue su video, su testimonio sobre el tema del bullying y la violencia. Igual va a estar la réplica de don Elías y don Pablo Hernández aquí, porque tenemos un panel muy amplio de participación hoy de expertos. Adelante, Israel, buenos días. Hola, buenos días. Estabas escuchando el panel, quisiéramos tu visión, si es particular, si es real o es una vivencia de todos los centros educativos de nuestro país, la realidad del bullying. Cuéntenos su experiencia. Mi experiencia es que en realidad el bullying es un tema que sí, no lo voy a negar, sí es un tema que es a nivel nacional, no solamente a nivel nacional, pero es algo que se da en todos los colegios, escuelas y hasta universidades. Por eso, pero quisiéramos, en torno al Liceo de Costa Rica, usted me envió un video como exalumno de allí, y usted relató diferentes hechos. Quisiéramos que lo compartieran. Usted dice que fue víctima de bullying. Exacto, fui víctima de bullying durante los 3 años que estuve estudiando ahí, desde 7º hasta 9º. Yo, todo lo que hablé en el video fue real. Para mí fue un martirio todos los días ir a clases, tener que soportar burlas, tener que soportar señalamientos, tener que soportar ver mi nombre escrito entre los pupitres y donde me están insultando, hasta los de mi mamá también. En realidad fue una experiencia súper triste, súper incómoda. Es algo que, de hecho, el día del video, y todavía es algo que estos días todavía he tenido como demasiado en la cabeza, es como todavía recuerdo todos esos días que estuve en el colegio y todo lo que me decían. Es algo que en realidad es algo que sinceramente no nadie. Tuvimos que, no se te oyó la parte final, pero bueno, fuiste víctima de bullying. ¿Qué le decían en síntesis a usted, Israel? A mí me decían las típicas frases, de ahí va esa loca, ahí va el playo, usted es una vergüenza para este colegio, espérese porque le vamos a pegar, me pasaban empujando. Obviamente uno también, uno ve, cuando uno sabe que están hablando también de uno, entonces uno veía y sentía donde estaban hablando de uno y se le quedaban viendo y se empezaban a reír. Más que todo eran como todo ese tipo de cosas. Ok, gracias Israel, manténgase ahí. La reacción de don Elías Hernández y don Pablo Hernández, presidente de la Junta Administrativa. Ok, vea, posiblemente hay una mística liceísta. Don Elías Hernández. Fernández, perdón.
una mística liceísta que no se da, creo, en los demás colegios. Pero esa mística liceísta tiene muchas cosas buenas para nosotros los liceístas, que formamos una confraternidad que nos ayuda muchísimo, porque tenemos muchos compañeros, porque nos apoyamos todos durante toda la vida para ir logrando nuestras metas, para ir logrando lo que necesitamos dentro de una confraternidad que es muy amistosa, muy positiva, muy buena, que nos ha ayudado mucho, que nos hace sentirnos orgullosos del liceísmo. Ojalá sentimientos de esos se desarrollaran en todos los colegios y todos tuvieran el agradecimiento que tenemos los liceístas para el liceo y que todos procuraran ayudarle a sus escuelas, a sus colegios, retribuyendo lo que ahí se recibió. Sí. El caso de este muchacho, lamentable y muy triste, lo lamento mucho porque es un compañero nuestro, liceísta también. Él dice que hubo otros compañeros que vivían lo mismo que él, dice Israel. Mire, eso es posible, yo no lo puedo negar. El tema es que eso está mal. Y en el liceo, si ocurrió, no debió haber ocurrido. Y no debe ocurrir nunca, ni en el liceo ni en ningún colegio. Porque cada persona tiene su propia personalidad que hay que respetar. Si no lo respetaron nuestros otros compañeros, se equivocaron. Lo lamento muchísimo. Ojalá que no ocurra más. Eso es lo que hay que procurar, lo que viene. Que ahora nos tiene hablando del tema por esta desgracia que nos ocurrió. Ojalá le saquemos provecho a esta triste, tremendamente triste evento para que no vuelva a ocurrir, y qué dicha que lo discutamos y qué bien que las víctimas de estas cosas lo denuncien y lo digan, porque entonces sí tenemos más direccionamiento hacia las soluciones. Yo le pido perdón al compañero que lo maltrataron de esa manera a nombre de todo el liceísmo. No se vale lo que le hicieron, no debe ser, y ojalá que no siga eso en el futuro. Don Pero Pablo sí hay Hernández. alguna diferencia en el sentimiento liceísta. Don Pablo, vamos a un corte y ya vamos con más, porque ya está con nosotros. Yo, bueno, como ex liceísta, tengo muchísimas experiencias positivas del liceo, igual que don Elías. Lo que pasa, yo me dediqué profesionalmente cuando era activo a la evaluación y a la investigación. Y los ticos somos malos evaluadores, porque cuando evaluamos algo, lo primero que sacamos es lo negativo. Y un buen evaluador lo primero que debe sacar es lo positivo. El Liceo de Costa Rica es una institución emblemática de Costa Rica, que tiene muchísimos egresados. Tenemos 2 héroes de las guerras mundiales, varios expresidentes. Actualmente es una institución bilingüe. Actualmente tenemos bachillerato internacional. Sí. Y esas son cosas que no se dicen, solo se señala lo negativo. Yo como el liceísta y don Elías también, tenemos cosas muy positivas, y como Elías lo dijo, queremos mucho al liceo y lo estamos ayudando después de haber salido muchos años de ahí. Vamos a hacer ir a una pausa, ya volvemos. Es su primer carro y lo estrenó llevándome a la escuela. Papi es el mejor. Decoramos la cocina. Y lo celebramos con una cena sorpresa. Mi primer selfie sin frenillos, vean mi sonrisa. El viaje que tanto quisimos disfrutar juntos. Encontré la solución a mis deudas y ahora vivo tranquila. Aproveche los créditos para vacaciones y entrada a clases. Para cada historia, un crédito. Banco Popular. Valoramos su trabajo. Intento descubrir quién mató a uno de mis amigos. Queremos libertad. Queremos poder de determinar el destino de nuestra comunidad negra y oprimida. Oye, no te irás de pinta. No mientras Joe Wilson esté a cargo. Sabe que vale. ¡No! Irás a prisión por el resto de tu miserable vida. Aléjate del auto. Aquarius. Todos los viernes a las 9:30 de la noche.
Banco de Costa Rica presenta... Padre será dado por desaparecido hasta que no se pueda demostrar que está muerto. Con solo una carta como prueba, el asunto podría complicarse bastante más. Pues por el bien de mis sobrinas y por el mío mismo, hablaré con él. ¿Cómo ha conseguido el abogado un certificado de defunción tan rápido? Tanto don Ricardo de por medio, todo es posible. Seguro que hay algo que se nos escapa. 6 hermanas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Bien, vamos a ver, somos las 7:32 de la mañana, ya se incorpora con nosotros Eleonora Badilla. Israel estaba pidiendo un minuto la palabra, también quien nos está acompañando, exalumno del Liceo de Costa Rica, Israel Cruz. Adelante. ¿Aló? Sí, adelante, le escuchamos, Israel. Ok, como ahora está diciendo don Pablo, algo que sí no se habla del Liceo de Costa Rica es que sí es una institución en la que académicamente es excelente, porque eso sí lo puedo decir, a nivel académicamente es excelente, pero a nivel estudiantil yo sí siento que hay demasiadas cosas que cambiar. Sí hay al menos que dar como una charla con los estudiantes del Liceo de Costa Rica, hablar sobre el tema. El bullying es un tema demasiado delicado, de verdad. Hace 8 años que yo salí de ese colegio y recibí un bullying horrible. Hubieron varias veces que de hecho y también traté de quitarme la vida. Gracias a Dios no sucedió. Pero 8 años después, el bullying sigue dándose y esta vez llevándose la vida de un chiquito. Entonces yo sí siento que hay algo que corregir demasiado en lo que es el tema del bullying y enseñarles a los estudiantes que no está bien, que no es algo que es como una simple burla, una simple mofa, porque eso no es así. Mucha gente lo ve como algo divertido y algo que es de momento, pero no es así. Muchas personas no saben cómo uno se siente al menos por dentro, cómo es que uno llega a sentirse. Uno empieza a tener, todo el bullying a uno le empieza a crear ansiedad, le empieza a tener miedos, y de ahí es donde viene todo esto de que muchas personas se han muerto por el tema del bullying, que se han matado, muchas personas, ahora esto con el tema de Sebastián, en realidad es algo demasiado delicado y yo sí siento que el MEP debería como profundizar demasiado el tema y hacer varias mejoras en el tema. Perfecto, muchas gracias a Israel Cruz, ex estudiante del Liceo de Costa Rica. Yo sé que ya quiere la réplica don Pablo Hernández y también don Elías Fernández, ambos representantes del Liceo de Costa Rica. Ya vamos con ustedes. Bueno, les destacaba lo académico, indudable, incuestionable, pero que sí hay que mejorar cosas en el ámbito estudiantil, esa visión. Lo decía muy bien. Eleonora Badilla está con nosotros. Buenos días, Eleonora. Escuchabas el testimonio de Israel y también los datos interesantes o relevantes, reveladores de 45.000 denuncias de bullying ha recibido el MEP, aunque han bajado, son 45.000. Buenos días, Eleonora. Buenos días. Académica, universitaria. Buenos días a todas las personas que me acompañan y a quienes nos escuchan. Yo primero quisiera decir que lamento mucho este duelo nacional que estamos viviendo y me duele muchísimo también que tengamos que enfocarnos en el Liceo de Costa Rica. Mi bisabuelo fundó el Liceo de Costa Rica. Mi papá fue liceísta y lo único que oí de mi papá fue el orgullo de haber sido liceísta. Y cuando mi papá sabía hablar latín, a mí me impresionaba. Yo le decía, ¿dónde aprendiste? En el liceo. Pero me lo decía con una naturalidad. Y yo lamento muchísimo que pues estemos hablando de esta situación en el liceo. Pero esta no es una situación exclusiva del liceo. Yo creo que en temas de bullying, 45.000 denuncias no pueden venir solo
de una institución, tienen que venir de muchas instituciones. Bueno, y muchas que ni siquiera se convierten en denuncia. Y muchas que no se convierten en denuncia. Yo pienso que en este momento estamos hablando de violencia, estamos hablando de matonismo y de acoso, y esas son lacras de la sociedad. Lo que pasa en los colegios, en las instituciones... Pero lo que todos nos preguntamos es por qué no se logran detener en los colegios. Yo escuchaba a Katia Grosser decir lo del protocolo, pero bueno, ¿qué está pasando? Porque es una cuestión sistémica de la sociedad. Y si los femicidios aumentan en la casa, y si es normal que en la casa haya violencia, y si lo que ven todos los días es que el papá agrede a la mamá, o que la mamá se vuelve un sartenazo y le da no sé quién, y todo eso es natural, ahí es donde estamos educando. Pero además es correcto que hay instituciones que tienen un alto nivel académico, pero la formación, eso no es académica. Tenemos que formar con valores, tenemos que formar personas con conciencia, y avanzar hacia una educación que fomente la conciencia y la convivencia, mucho más allá que los contenidos de los planes de estudio. Katia Grosser. Gracias. Es importante decir, son 43,000, no son denuncias, son expedientes, quiere decir que fueron 43,000 casos de bullying atendidos y dándole el trámite, ¿verdad? Porque esa parte es importante cuando nosotros decimos, porque Eleonora decía bien, la violencia existe en la sociedad y en el colegio es un reflejo de lo que existe en la sociedad. Si vivimos una sociedad violenta, vamos a tener prácticas violentas en el colegio. Eso no significa que las tenemos que tolerar, significa que tenemos que estar alertas para atenderlas y prevenirlas. Pero es que, Katia, ahora se está hablando, ustedes tienen un protocolo, entonces uno se pregunta, en el Liceo de Costa Rica, don Elías y don Pablo, ¿dónde es que esas prácticas están ahí, son subrepticias? ¿Por qué no las ven? Si este niño, porque en realidad era un niño, fue presionado para realizar ese reto que dicen que es una realidad, es una práctica, también, porque eso no se ve, porque eso no sale, porque es una cultura que ignoran las autoridades, ignoran la Junta. Bueno, los adultos lo ven normal también, los adultos lo ven normal. Los profesores, ¿qué pasa con los profesores y las profesoras? ¿Dónde están? Todo. Bueno, ahí es importante... Sí, estamos de acuerdo, yo sé que está en todos, pero ¿en dónde hay más presencia? Y si no la hay, o si la hay, esas culturas de tradiciones, que lo vemos aquí, lo vemos en los Estados Unidos, ¿cuándo van a empezar a romperse? O sea, ¿en qué momento vamos a lograr que eso se rompa y no haya víctimas? No, aquí es importante señalar que el trabajo de prevención, primero es hacia eso donde señalaban ahora Rocío y Eleonora. Hay que capacitar para que los docentes lo vean y actúen inmediatamente, y en eso hemos venido trabajando, no a raíz de este lamentable hecho, no hace mucho rato venimos hablando de la necesidad de fomentar los derechos humanos y el respeto, porque no puede ser que lo que el muchacho nos contaba ahora sea una vivencia para nosotros, y eso es lo que nosotros hemos venido diciendo. No puede ser que haya niños, haya adolescentes que sufran y padecen su experiencia en el colegio, y nosotros tenemos la obligación de hacer las cosas, y eso se logra, como decía Leonora también, formando y educando. Por eso nosotros insistimos en la necesidad de trabajar sobre el replanteamiento de cómo es la vinculación, cómo es el respeto por los derechos humanos y el respeto por la diferencia. Hay una gran diferencia de lo que es bullying a lo que es un reto, ¿verdad? Y aquí hay que diferenciarlo. En el bullying hay una persona víctima que sufre y que lo padece, que no quiere ser parte de esta historia, ¿verdad? Y que es por sus características, alguna de ellas que lo debilita ante el resto, que tiene que ver con que forma parte de una minoría, ya sea por cultura, por etnia, por nacionalidad, por extracción de clase, porque tiene anteojos, por cualquier cosa, alguna que lo hace vulnerable ante los otros porque es una minoría. Bueno, ahí estamos hablando de la necesidad de tolerancia y respeto por la diferencia, y de eso venimos hablando hace mucho rato, la necesidad de fomentar una cultura de tolerancia, respeto y responsabilidad, que es básicamente los valores universales que están concentrados en los derechos humanos. Y por otro lado es esta cultura de retos que tiene que ver un poco con el afianzamiento de la persona
hacia sí mismo y hacia los otros, donde hay otra dinámica que es más pero que también tiene que ver, como en el caso de los hombres, cómo se instala la masculinidad. No es solo que los retos existan en general, en la adolescencia es un momento muy vulnerable, es un momento donde el chico se está poniendo a prueba a sí mismo, es un momento donde empieza a reconocerse desde un lugar muy distinto, que no era el mismo en el que estaba, y a reconocerse, y además necesita el reconocimiento de los otros y ser parte, porque no hay nada más terrible que quedar fuera en la adolescencia, no hay nada más doloroso. A veces nosotros analizamos la adolescencia desde la visión adulta y eso definitivamente no permite ver porque algo es importante para un adolescente y al adulto le puede parecer pequeña cosa, pero es que es una visión de adulto. Y a mí me parece que sí, efectivamente hay una cultura de rescatar lo adolescente para que en nuestros liceos también haya una cultura de respeto hacia la adolescencia, y lo podemos ir orientando. Creo que hay que trabajar en esa línea porque nosotros hemos avanzado muchísimo en el respeto por los derechos infantiles. Y estamos claramente y somos muy empáticos, pero no así por los adolescentes, y creo que ahí hay un salto que dar muy importante desde las universidades que forman a los docentes, a los mismos docentes que les toca trabajar, no sé, 8 horas diarias con adolescentes, o sea, deberían ser expertos en adolescencia. Rocío Alfaro. Sí, el problema no es solamente, digamos, conocer cuál es la dinámica de los adolescentes, porque muy posiblemente todos los profesores y las profesoras conocen cuál es esa dinámica. Hay una interpretación. Uno puede creo decir, con este hecho, con este relato, de que no la conocen, o que no frenan es que esos mismos docentes fueron normalmente también estudiantes que sufrieron, que vivieron, que participaron, que fueron observadores del bullying en diferentes niveles. Por supuesto que lo que pueden ahora observar es que las calidades de violencia que se viven en los colegios ahora respecto de los de hace 20 años o respecto de los de hace 40 años han variado, que ahora, digamos, el nivel de violencia, pero es que es una sociedad que se va destapando y que va asumiendo cada vez más de forma ya no solo natural, sino que casi que deseable ciertas formas de violencia. Es una sociedad que, por ejemplo, uno de sus valores, que no se dice, pero es la competencia, es competir. Y competir significa que hay ganadores y que hay perdedores. Entonces, ese lenguaje de quién es el perdedor, a quién es el que se le pone por debajo, eso es algo que está permeando mucho. Vamos a ver, a veces decimos, bueno, es que si culpabilizamos a la sociedad completa, entonces nadie es responsable. No, sí hay responsabilidades, pero también hay responsabilidades políticas de cómo se llevan. Por ejemplo, una economía como la de nuestro país, mucho de lo que se ha dicho, está generando cantidad de perdedores. Hay un lenguaje de nuestra burguesía nacional que no es la de los que fundaron el liceo. No, antes en los colegios públicos estaban tanto los ricos como los pobres, todos mezcladitos, ¿no? Esa era una de las características. Ahora es claramente, y si ustedes se meten la diferenciación, la brecha va creciendo y esa brecha es violenta. No es solamente un tema económico, por supuesto, también las mujeres que vamos avanzando en derechos generamos también una enorme tensión. No en balde, digamos, ahora se menciona el liceo, tal vez porque el liceo es el que tiene las peores condiciones para reforzar unas masculinidades violentas y tóxicas. ¿Por qué? Porque exactamente están solo entre varones, porque refuerzan ahora una identidad que en otro momento era orgullo por otros temas. El tema ahora es una masculinidad que no se doblega ante las mujeres, que tal y tal cosa. Ahora lo estamos viendo, mucha gente ha reaccionado, recién egresados, algunos todavía estudiantes, que están diciendo que esto sucede. ¿Que no sucede en otras instituciones? Por supuesto que sí sucede. Lo que pasa es que la tensión se vive diferente, las condiciones son distintas. Hay también compañeras, digamos, la vivencia de la confrontación es distinta. Sin embargo, hay mucha. ¿Cuántas personas no llegan a hacer un expediente, sino que son estudiantes que huyen del sistema o que son expulsados del sistema, no solo porque hay dificultades de carácter social y económico, sino porque es insoportable para algunos? Esas son las expresiones que tienen algunos estudiantes. Es insoportable la secundaria. Entonces, aquello que antes veíamos en las películas y que creíamos que era Estados Unidos, lo estamos viviendo ya en nuestro país. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando a una sociedad en la cual cada vez la idea de ser quien gana, la idea en un espacio donde cada vez los recursos son más escasos,
¿no? Es la sociedad, es un aula hacinada, es competir por un cupo en una universidad. Cada vez la competencia es más fuerte, competir por un empleo. La gente sabe, sus compañeros en la fila del desempleo no son amigos de situación. Cada uno sabe que el que está adelante y el que está atrás de la fila es alguien con quien tiene que competir. Y esa sensación se extiende y, claro, incluye el tema de la masculinidad en cuestionamiento, el tema del machismo. Insisto, veamos la reacción ante los programas de afectividad, exactamente, que tenían que ver con estos temas. La gente que estaba en contra ahora está sufriendo y está diciendo cosas del liceo. ¿Don Elías o don Pablo Hernández? Don Pablo Hernández, presidente de la Junta del liceo. ¿Se dan más esas condiciones en el liceo de Costa Rica, cree usted? Usted, Elías, planteaba la necesidad de hacer cambios también. Yo no me meto en la parte académica porque no me corresponde, pero uno se da cuenta de las cosas que suceden. El Ministerio de Educación Pública hace un esfuerzo dentro del liceo grande por combatir el bullying. Hay programas específicos que se dan en el liceo y se dan en todos los colegios, ¿no? Y aún así, bueno, ocurren cosas. Ahora, a mí me parece que en torno a esta discusión se sigue pensando en que Sebastián Díaz fue víctima del bullying y no lo sabemos. Ya lo dijo el OIJ, nos hemos centrado en eso. Y algo que dijo Eleonora aquí muy cierto, es que las escuelas y colegios son producto de la sociedad. Es la sociedad la que hace las escuelas y colegios. No es el hecho de cuando don Mauro Fernández fundó el Liceo de Costa Rica, era un hombre que había estudiado en Francia, era muy educado y vino con la moda europea y fundó el liceo de solo varones. Y el de señoritas al mismo tiempo. Y el de señoritas, no lo quería decir pero bueno, ya que Leonora lo dijo, bueno. Y porque era la moda de la época. Sí. Pero eso ha venido cambiando, incluso los colegios católicos, como el San Francis, Seminario, se han hecho mixtos. El rival del Liceo de Costa Rica, el Seminario mixto. El rival no, en realidad nos llevamos muy bien en base. Acuérdese que el Seminario, el Señoritas y el Liceo fueron de los principales manifestantes contra los Tinoco. Y eso bautizó el Paseo de los Estudiantes, que hoy día dicen que es Paseo de los Estudiantes chinos, pero bueno, no es cierto. Pero entonces usted, bueno, ya Leonora quiere hablar, a ver, Leonora Badilla, más bien. Sí, yo creo que todos somos víctimas del bullying, independientemente que las cámaras del OIJ en este momento no hayan filmado, las cámaras del colegio, el OIJ no esté viendo. Todos somos víctimas del bullying, porque todos somos minoría, casi todos somos minoría en cualquier circunstancia. Yo he sido víctima del bullying en los ambientes laborales, por la forma en que me vuelven a ver y me descalifican, sin darme la razón, sin creerme por ser mujer. Todos somos víctimas del bullying. Es una sociedad violenta y tenemos que cambiar eso. Y hay cosas que podemos hacer en el corto, pero en el corto plazo lo que está haciendo el Ministerio de Educación Pública, lo que pueden hacer las familias en este momento para contener esta situación tan terrible. Pero tenemos que pensar en el largo plazo y actuar en el largo plazo, o estas cosas que estamos haciendo ahora, emergentes para sostener lo que está pasando actualmente, no van a ser sostenibles. Lo cierto es que el BEP tiene intervenida una institución que es emblemática y donde, ahora decía Rocío, pueden estar sucediendo situaciones por el hecho de que hoy tiene una población masculina en donde esa visión de la masculinidad está generando tal vez mayor presión o no sé si mayor acoso dentro de este centro educativo. ¿Podría ser esa una realidad, sí o no? Don Elías Fernández, ¿cree usted que hoy por hoy el Liceo de Costa Rica debería replantearse? Bueno, Leonora, también intervengan todos, por favor. replantearse, seguir siendo una institución educativa de hombres, solo exclusivo de hombres. ¿Cambiaría las condiciones que haya mujeres? Ya sé que ya Leonora, Katia Rosa van a decir que no, porque hay bullying en instituciones donde hay mujeres, claro. Pero ¿podría eso cambiar, variar? Y bullying contra las mujeres. Bueno, pero...
Sí, y el problema también es cómo se refuerzan ciertos patrones. El problema es que nosotros tenemos que empezar a quebrar esos patrones. Por ejemplo, una de las cosas que no se toman en cuenta cuando se habla incluso de los expedientes, de cómo se procede, es que poco se incluye a la familia del victimario o de la victimaria. O sea, claro, sí de la víctima, pero el protocolo insiste, el procedimiento del protocolo insiste trabajar con las tres. Hay que trabajar y inmediatamente llamar a las familias, porque es muy importante poder atender. Efectivamente, nos toca atender a los dos, ¿verdad? A la persona que sufre y a la persona que produjo el sufrimiento, y a aquellos que se quedaron disfrutando un poco del sufrimiento o paralizados viendo también, ¿verdad? Entonces, todos son actores. Ahora, es muy importante porque el tema, cuando un tema se visibiliza y se lleva al escenario, entonces, pues, una de las cosas que necesitamos que ocurran es que haya más denuncias, porque ¿qué significa? Que no lo están dejando pasar. Esos 43,000 casos significa que fueron 43,000 casos atendidos, intervenidos de situaciones que pasaron. Y yo les voy a decir, llegar a la violencia cero es una utopía. Violencia cero no se va a tener. Lo más importante es mantener una conducta, mantener una tradición, que es lo que estamos haciendo ahora en el Liceo de Costa Rica. Esto que estamos trabajando y por lo cual se interrumpen lecciones, también tiene que ver en cómo vamos a recibir los chicos. Nosotros tenemos una población que vivió un trauma también, tenemos que atender los dos escenarios, ¿verdad? Y hay que atender el dolor y la tragedia y garantizar esa parte de que queden sentadas las responsabilidades que haya que sentar, pero también tenemos una población de 860 estudiantes que tienen que ser atendidos, que vivieron un trauma horrible. Tenemos una población de 10 séptimos que son una población vulnerable, porque en este país los séptimos son una situación de vulnerabilidad. Ese pasaje que tiene que ver de sexto grado a séptimo es de muchísimo cuidado. Y no en vano es la población que más se excluye de mucho cuidado, porque ellos están viviendo un proceso personal por su edad que también los pone vulnerables. No es solamente el ambiente, es el interno. Don Elías Fernández, de la Fundación. A ver, mire, nosotros en la Fundación... ¿Han pensado en replantearse? Mire, nosotros estamos pro el liceísmo, ayudar en todas las formas. De hecho, incluso nosotros promovimos que hubiera una ley que nos permitiera que se cerrara el paso en el bulevar que separa los dos edificios, para evitar que los chiquitos entraran y salieran libremente, y también personas extrañas. Y hay una gran mayoría de diputados que están a favor de ese trámite, una desafectación para el público, y solo que sean los estudiantes del liceo los que puedan. Eso nos daría mayor seguridad. Hemos estado preocupados de los temas de seguridad del liceo siempre. Con respecto a que si el liceo debe ser solo de hombres o puede ser mixto, bueno, si esa visión de verdad que sea propicia más el bullying de una manera más intensa, más fuerte entre los hombres, debido a esa visión de competencia que tienen. No si hay una decirlo, tradición, hay una práctica mayor dentro de la institución. No les sabría decir eso, porque yo no soy un experto en psicología. Pero han recibido denuncias, casos, han escuchado yo creo, por ejemplo, testimonios. En el tiempo de nosotros era impensable que el liceo fuera solo, que fuera mixto. Por eso. Ahora, planteando las cosas siglo XXI. En este siglo, podría ser. El tema es que a nosotros nos ha funcionado bien el sistema, reconociendo que tenemos problemas. Porque en realidad el asunto de que nosotros prácticamente somos mixtos con el liceo de señoritas, con el colegio de señoritas, no es lo mismo, pero nos acerca. Si el colegio de señoritas lo van a hacer mixto, o si el liceo de Costa Rica lo van a hacer mixto, tiene que ser una decisión muy pensada por expertos en la materia. No, yo le digo, cuando yo estaba en el liceo ni hablar de eso, pero ahora podría ser. Don Pablo, hay muchos comentarios, y Leonora quiere hablar. Nada más quiero preguntarles, Israel Cruz decía, es incuestionable, el estudiante del Liceo Costa Rica, que vivió todas estas ofensas y el bullying, que le decían, no es que no le decían homosexual, le decían playo, le decían marica, etcétera. Es decir,
quien acaba de ofrecernos su testimonio dice, es incuestionable, desde el punto de vista académico, el Liceo de Costa Rica. ¿Verdad? Y aquí está una familiar de uno de los fundadores. Del fundador. ¿Verdad? Del fundador. Sí. Es incuestionable. Lo que él cuestiona y que sugiere y que pide y que clama es que haya cambios en el tema de vida estudiantil. Aquí está la experta de vida estudiantil, la encargada de vida estudiantil del MEP. ¿Hay que hacerlos o no hay que hacerlos y en qué dirección? Sí. Pablo Hernández, hay un montón de comentarios. Este es un problema que ya se viene discutiendo hace años. Me parece que fue en el 2011, puedo equivocarme, que la sociedad quiso que el Liceo de Costa Rica fuera mixto. Sin embargo, hubo oposición de la sociedad y siguió siendo de varones. Y como dice Elías, bueno, este asunto pareciera que tiene que tomarlo en sus manos las autoridades. Las autoridades, porque si el Liceo de Costa Rica se va a hacer mixto, ok, tiene que haber una base científica sobre eso. ¿Y qué hacemos con el señorita si lo hacemos mixto? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Le quitamos el nombre? Ok. Todo eso tiene que pensarlo. Pero Elías señaló algo muy importante. Desde el 2012 se planteó ante la Asamblea Legislativa la desafectación de la vía pública de la calle 9 entre avenidas 18 y 20, que es el bulevar del Liceo, porque ese bulevar nos causa a nosotros montones de problemas. Este niño que salió de las instalaciones, ¿por qué? Porque salía a la calle. Y ahí hay ventas. El PANEA del Ministerio de Educación Pública se esfuerza por dar una nutrición acorde con un estilo de vida saludable. Y ahí se venden de todo. Todo lo que el PANEA prohíbe, ahí está en las ventas callejeras. Y sin embargo, bueno, en la Asamblea creemos que por unos pocos diputados el asunto no pasó, pero debió haber cerrado. Ya tenemos que cerrar. Una frase, Leonora, nada más. Rocío, no puedo porque ya tenemos que cerrar. Una frase. Una frase. Yo creo que aquí el asunto es muy de fondo. Podemos hacer estrategias puntuales en este momento, hay que hacerlo de emergencia, hay que acompañar a esos estudiantes en el liceo. No se trata de hacerlo mixto o no mixto, sino se acompaña a los estudiantes y a las familias. Pero de fondo hay que la sociedad costarricense no tiene patrones de crianza. Entonces, no estamos sabiendo cómo criar a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a nuestros hijos y a nuestras hijas. El acuerdo nacional que firmaron 9 partidos políticos en la parte de educación tiene una parte donde dice que todos somos responsables, que hay que darle patrones de crianza a las familias. Exacto. Y que, bueno, lo que pasa es que ahí dice que son todos los lugares donde están las personas trabajando, les tienen que dar 2 horas por semana a los padres y a las madres de familia para que aprendan sobre crianza. Y de ahí me engancho yo. Hay condiciones reales para los docentes de poder atender todo este mar de cosas cuando están atiborrados de trabajo administrativo y que, aunque puedan identificar la violencia, no tienen tal vez el tiempo y los recursos para atender. Vamos con los comentarios. Carl Morales dice, no estamos hablando de lo bueno, este problema de los matones en ese liceo es de años y el señor está hablando de lo bueno. Eso fue en el pasado. Reaccionen, ese colegio, úrgelo, intervengan, pero o quieren que sigan pasando este tipo de cosas. Bueno, eso es un poco lo que dice José Quiroz. En este caso del liceo, el bullying tiene consecuencias inmediatas fatales, pero este bullying, ¿cuántas consecuencias fatales tiene a largo plazo? Cuando se presiona a jóvenes a fumar, a tomar, a drogarse, a tener sexo. William Calderón Valverde, Liceo Costa Rica, y nosotros, sus egresados, vivimos orgullosos de haber permanecido en sus instalaciones. Esperen las investigaciones antes de opinar. Maggi, no me olvides, tiene la obligación de transformarse. Eso dice Maggi. Giselle Jiménez, bueno, ella refleja ahí una risa, no van a hacer nada, son mentes cerradas que viven en el pasado, dice Carlos Fernández, no busquen excusas ni evadan el tema, ¿qué van a hacer para resolver el problema? Eso son los comentarios y hay más, pero no podemos pasarlos. Gracias a nuestros invitados e invitadas de esta mañana y a ustedes también por acompañarnos aquí en la revista. Que tengan un feliz día.